A propuesta del ministro de Fomento vengo en decretar lo siguiente. Se crea en España a partir de esta fecha, a más del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga o de Peñasanta, en los picos de Europa asturiano-leoneses, el Parque Nacional del Valle de Ordesa o del Río Ara, en el Pirineo del Alto Aragón. El Parque Nacional del Valle de Ordesa tendrá por límites al norte todo lo largo de la cúspide de las murallas que asoman al valle, desde Mondarruego a la cascada de las Gradas de Soaso. Al este, la cascada de las Gradas de Soaso. Al sur, desde esta cascada a la cumbre de las murallas, siguiendo esta por encima de la faja de Pelay, hasta dar vista a Torla. Por el oeste, desde donde empieza la faja de Pelay, mirando a Torla, al puente de los Navarros, Sopeliana, Sanguino y Mondarruego. Dado en Santander a 16 de agosto de 1918. Alfonso XIII. La singularidad del entorno de este valle pirenaico dio lugar a su reclasificación y ampliación en el año 1982, quedando también incluido en el Parque Nacional el macizo de Monteperdido o de las Tres Sorores o Treserols, que está considerado el macizo calcáreo más alto de Europa, así como los cañones de Añisclo y Escuaín y el Valle de Pineta. El Parque Nacional, que se denomina desde su ampliación Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido, recibe más de 600.000 visitantes al año y constituye uno de los espacios naturales protegidos más antiguos y atractivos de Europa. Sustenta una flora singular y contiene una de las mejores representaciones de los ecosistemas pirenaicos, por lo que forma parte desde 1977 de la Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala de UNESCO. Debido a la excepcionalidad y al alto valor cultural de sus paisajes, en 1997 quedó incluido en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO para formar parte del sitio Pirineos Monteperdido como un bien de tipo mixto, de valor natural y cultural y de carácter transfronterizo. Recientemente, por la importancia de su patrimonio geológico, se ha integrado en el Geoparque de Sobrarbe Pirineos, de la red de geoparques mundiales de UNESCO, obteniendo de este modo el mayor grado de reconocimiento internacional posible. El carácter calcáreo de su sustrato, su gran altitud y el modo peculiar en que el hielo y el agua han labrado su relieve, hacen de Ordesa y Monteperdido un escenario natural extraordinario. Su relieve es, principalmente, el resultado de la acción erosiva del hielo glaciar durante el período cuaternario, siendo el glaciar de Monteperdido un ejemplo relicto de dicha actividad. Por estas montañas fluye hoy en día el agua de la lluvia y del deshielo, formando arroyos, cascadas o remansarse en el ibón de Marboré. Y también se infiltra en el terreno, tallando un laberinto de cavidades. Cuando la temperatura del interior está por debajo de los 0 grados, el agua vuelve a congelarse, y la nieve, empujada por el viento, se compacta y transforma en hielo. Una de las mayores amenazas que sufre el planeta desde el siglo XX es el calentamiento global. Los sistemas naturales de alta montaña mediterránea son muy sensibles a las variaciones de temperatura y humedad, por lo que se verán especialmente afectados por estos cambios. La lejanía de los grandes focos de contaminación no ha impedido que la actividad humana haya alcanzado las zonas más remotas de los Pirineos, como los glaciares, los ibones o las cuevas heladas.
Los parques nacionales nos ofrecen una oportunidad única para entender la evolución a largo plazo de los paisajes y de la diversidad natural. Ahora que el Parque Nacional de Ordesa-Monte Perdido está a punto de cumplir los 100 años, podemos reflexionar sobre cómo entender mejor esta evolución. Para ello necesitamos mirar con detalle lo que está sucediendo en cada uno de estos ecosistemas, monitorizar los ríos, los lagos, monitorizar el glaciar que está desapareciendo en las cuevas de hielo, y necesitamos también ir más allá de esta pequeña escala temporal de los últimos años. Necesitamos conocer esa dinámica de todos estos ecosistemas a lo largo de las últimas décadas, los últimos siglos y los últimos milenios. Estos registros existen en el Parque Nacional. Hay que buscarlos y los científicos los encuentran en el fondo de los lagos, en los glaciares, en las cuevas heladas, en cualquier lugar donde se han depositado estos sedimentos. A continuación vamos a mostrar el impacto de las actividades humanas en este parque nacional y cómo la investigación que se está desarrollando nos permite entender el pasado reciente, el funcionamiento actual y la respuesta de estos sistemas naturales. Los glaciares pirenaicos y el glaciar italiano del Calderone constituyen las masas de hielo perennes más meridionales de Europa. Por tanto, son muy vulnerables a las variaciones del clima, tal como cualquier amante de la montaña ha podido apreciar en estos últimos años. Estamos en Ainsa, en el centro de visitantes del Geoparque de Sobrarbe, donde un buen conocedor del Pirineo nos va a informar de algunos de estos cambios. Soy Quique, soy un pirineísta, soy de Villanueva, pero vivo aquí en Sobrarbe hace muchos años ya, y yo soy de la gente que siempre escalaba en el Pirineo desde crío, y nuestros mayores nos enseñaron que había que hacer alguna vez en la vida la norte del Monte Perdido, o Puntón de Treserols para la gente de aquí. Y yo la he hecho por lo menos 5 veces desde que soy chaval. Y siempre nos hablaban los mayores del gran espesor de hielo, del Perdido, y cuando yo cuando fui la primera vez que tenía 18 años al Perdido, pues sí, realmente cuando entrabas a la canal, a la bulot de entrada de la izquierda, los seracs del primer labio del glaciar te impresionaban muchísimo, parecía que se iban a caer encima de ti, era una escalada muy potente. Y luego, en cambio, la rimalla intermedia del glaciar medio, inferior al superior, era muy sencillo el paso. Conforme han pasado los años, la entrada da menos miedo porque se ha viscerado muchísimo el labio del glaciar y ya no parece que haya una cascada de seracs, es mucho más fácil de subir por la izquierda. En cambio, la rimalla que separa el glaciar inferior del superior se ha abierto mucho y siempre vamos en invierno, pero aún así, cuando vas, la nieve lo tapa todo y hay que tener mucho cuidado porque hay un agujero bastante potente. Y el glaciar, pues bueno, va a desaparecer poco a poco, pero no pasa nada porque las cosas son así. El Pirineo algún día será una llanura y no habrá pasado nada. Y hemos tenido la suerte de poder escalar el Monte Perdido, su norte, que otra gente nunca pudo hacerlo. Lo que nos relata Quique Fernández realmente no es un recuerdo nostálgico de algo que no tenga una base real. El hecho cierto es que el Monte Perdido ha reducido su superficie en una tercera parte en el último cuarto de siglo. La situación en otros macizos del Pirineo español es muy similar, porque de los 25 glaciares que había hace unos 35 años, pues de esos solo quedan 9. El resto han perdido su movilidad y han reducido su superficie de hielo, o en otros casos han desaparecido al completo. Conocemos que ese deterioro se inició aproximadamente en el finales del siglo XIX porque hay una documentación fotográfica muy amplia, así como los relatos de la primera ascensión liderada por el guía Celestín Passet en 1888, de manera que esa reducción del tamaño del glaciar ha sido muy grande a lo largo de todo el siglo XX. El análisis de series de fotografías, aéreas o de superficie de los glaciares solo proporciona datos sobre la variación y reducción del área ocupada por el hielo. Pero un glaciar es, ante todo, un sistema caracterizado por el desplazamiento o movimiento del hielo.
siendo esta dinámica una de las mejores señales para diagnosticar su estado de salud. Las balizas instaladas en su superficie, cuya posición exacta se determina mediante GPS, permiten estimar la velocidad y la dirección del flujo. Para conocer el espesor del glaciar y sus cambios volumétricos anuales, es necesario utilizar técnicas geofísicas y geomáticas, como el georradar, el láser escáner y el radar de interferometría, que permiten obtener imágenes tridimensionales. Tras repetir el estudio en años sucesivos, puede determinarse cuál ha sido la reducción real del volumen de hielo y, aplicando modelos, simular la respuesta del glaciar ante los posibles escenarios climáticos de un futuro próximo. Este bello glaciar de los Pirineos tiene sus días contados, pero el hielo que lo forma posee una importante información paleoambiental que sería preciso recuperar antes de que se derrita. Aunque con lentitud, debido a la mayor inercia térmica del medio subterráneo, la temperatura de las cuevas también está aumentando. El hielo perenne de la famosa cueva de Casteret y de otras cavidades del parque están sufriendo una reducción alarmante. La cueva de Casteret es uno de los sitios del Pirineo donde también hay que ir en la vida alguna vez. Y nosotros siempre, yo de chaval fui, la primera vez que fui tenía yo 16 años. Y tengo el recuerdo de entrar a Casteret con un nevero de entrada para bajar a la cueva y luego toda la entrada era toda una plancha de hielo enorme que llegaba hasta el fondo donde estaba la gran columna a la izquierda, una columna de un grosor de 1,5 metros de diámetro por lo menos, hasta el techo, hasta arriba. Y luego a la izquierda la bajada del Niágara era una bajada de cascada de unos 10 metros de hielo con una gran sala de hielo, con un muro de hielo que ahí escalábamos nosotros en aquellos tiempos. Lo utilizábamos de rocódromo de hielo y luego en el tiempo he ido más veces y poco a poco se ha visto como el hielo ha ido mermando y ha bajado el hielo bastante. Sigue siendo un sitio muy bonito por muchos motivos, por el treparriscos de la entrada, por el entorno, por el hielo, pero ya no es lo que era antes. Pero bueno, todos son ciclos, igual que el Perdido. Los parámetros ambientales de las cavidades heladas se determinan mediante la instalación de sensores de temperatura y humedad relativa en diferentes puntos del interior y exterior. Además, es preciso observar el hielo y sus variaciones periódicas y comprobar si es perenne o se funde durante el verano. Estos datos nos permiten conocer las variaciones anuales de temperatura y humedad, los cambios temporales del hielo y el flujo interior del aire en las diferentes estaciones. La medida continuada en el tiempo de los parámetros en la cavidad permitirá establecer cuantitativamente el impacto real que el calentamiento global tiene en este medio subterráneo. Además, el hielo perenne de la cueva contiene importante información paleoclimática que se obtiene tanto del análisis de los granos de polen y restos vegetales incluidos en el depósito, como de la composición isotópica del propio hielo. Estos datos, junto con las dataciones radiocarbónicas del depósito, aportarán nuevos conocimientos sobre las condiciones ambientales previas a la revolución industrial. El Ibón de Marboré está situado en el Circo de Tucarroya, a 2.590 metros de altitud, muy próximo al glaciar de Monte Perdido. Desde hace más de 14.000 años, el Ibón ha sido testigo de la evolución climática y ha guardado en su fondo la información de los cambios ambientales ocurridos. Durante cada invierno, una gruesa capa de hielo cubre la superficie del Ibón. Los arroyos dejan de fluir y desde sus quietas aguas se decantan sedimentos muy finos que forman capas de espesor milimétrico. En el verano, las aguas del deshielo y la lluvia arrastran partículas más gruesas que se depositan sobre los invernales, formando un sedimento de láminas o barbas, similar a un código de barras que es preciso interpretar.
Mediante el estudio de estos sedimentos, se ha comprobado que la contaminación atmosférica por plomo de la minería romana o la debida al consumo de gasolinas también alcanzó este remoto lugar. Igualmente se han estudiado los efectos de la anomalía climática medieval y del reciente enfriamiento durante la pequeña edad del hielo, así como las variaciones de la vegetación. Esta información paleoambiental es de vital importancia para entender cómo reacciona un ibón en momentos de cambio climático rápido, como los que estamos viviendo actualmente. Los recientes proyectos de investigación han permitido obtener datos de la composición química de las aguas y se ha iniciado un registro continuo de datos de temperatura a varias profundidades. Los sensores de temperatura instalados en el lago de Marborell nos indican que el lago permanece helado al menos durante 9 meses al año. Durante el verano, la temperatura superficial del agua puede llegar a alcanzar de 10 a 14 grados centígrados. Por su remota situación, la actividad antrópica directa es muy escasa. Sin embargo, los datos obtenidos en este proyecto nos permiten definir una ligera tendencia de las aguas superficiales al aumento de temperatura debido al cambio global. La obtención de series largas, tanto de temperatura como de los parámetros limnológicos básicos, nos aportarán una valiosa información para poder entender las consecuencias que el cambio climático tendrá sobre este lago emblemático del Pirineo aragonés. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Como en el pasado, el ibón sufrirá cambios en su funcionamiento, cuyas consecuencias son difíciles de predecir, pero cuya evolución es necesario seguir y controlar. Hemos visto cómo el hielo y los sedimentos guardan una información paleoambiental valiosa, y cómo el propio calentamiento global pone en peligro crítico la obtención de esta información en los registros de hielo. Sabemos que para entender estos procesos es necesario el seguimiento y la monitorización sistemática. Y sabemos también que solo mediante la comparación de los datos actuales con los deducidos del pasado cercano, podemos entender lo que está ocurriendo. Todas estas herramientas y datos nos ayudarán a tomar las medidas de conservación y adaptación más adecuadas ante este futuro incierto. Los parques nacionales son lugares que fueron escogidos por sus altos valores naturales, tanto de su geología, de su flora, la fauna y los paisajes que formaban en conjunto. Y también podemos decir que estos lugares son donde la naturaleza brilla con luz propia. Estos lugares también son laboratorios a tiempo real, donde nos sirven a los investigadores para medir la incidencia de los cambios climáticos y sobre todo del cambio global. A partir de estos estudios podemos sacar indicadores de cómo cambian todos estos ambientes. Es obligación última de los científicos transmitir todos estos valores a la sociedad. ¿Cuál es el objetivo de nuestros estudios? Con el fin de garantizar la conservación de estos espacios naturales.